la posesión del demonio. Plop. Oh, pobre hombre entró a una iglesia a buscar salvación y no se dio cuenta que su pastor estaba poseído por el demonio. Oh no, pues ¿cómo van a restaurar la moralidad? ¿Verdad, hermanos? Y entonces ahora el gobierno dice, oh, vamos a convertir a estos pastores en nuestros asesores de gobierno, ministros de religión, y ellos van a ayudarnos a restaurar la moralidad, la economía y el liderazgo de Estados Unidos. Pues ¿cómo? Si son pastores caídos en apostasía. A ver, échale cabeza, amigo gobernador. Ponga a mover el coco. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que ha pasado en Luisiana? Es el primer estado en tratar de pasar un proyecto de ley para obligar a las instituciones educativas públicas por el momento, pero ya sabemos cómo ellos empiezan, ¿no? Tú ya debes saber lo que ellos empiezan de a poquito en poquito. Y estas instituciones deben erigir un monumento, una imagen, un póster a los 10 mandamientos. Y si no lo haces, por supuesto, van a sufrir pérdidas. Ahora, claro, tú dirás, mira, pero son instituciones públicas. Pero ojo, porque hay instituciones privadas que reciben fondos públicos y entonces están bajo la misma ley. Si no les obedecen, entonces les quitan los fondos públicos y plop, ahí eso es una multa. ¿Ven, hermanos? Entonces, ¿qué pasa? ¿No se suponía que Estados Unidos no podía imponer una religión por encima de las otras? Entonces vemos que sí se empieza a dar una imposición del cristianismo como lo había profetizado Apocalipsis 13. Hermanos, es que yo no estoy hablando aquí de anticristos futuristas como lo hace el Señor armando engaños. No. Hermanos, yo estoy mostrando eventos históricos y lo que yo he dicho se cumple. Entonces alguien dirá que no tiene nada de malo que se enseñen los 10 mandamientos a las personas. Ecusatón, ¿qué tiene de malo? A la final, pues son los 10 mandamientos. Pero de nuevo ponga a mover el coco. Si esos 10 mandamientos se enseñaran en una iglesia, pues no habría problema. Es que ahí es donde se deben enseñar los 10 mandamientos. Pero no en el gobierno, ¿no? Es decir, hermanos, no tiene lógica que si la iglesia no enseña los 10 mandamientos, ¿cómo es que ahora el gobierno es el que va a enseñar los 10 mandamientos? Es que eso es lo que deberían hacer los pastores, pero ellos no lo hacen porque estamos bajo la gracia. Plop. Ahora es el gobierno el que dice, necesitamos enseñarle a las personas los 10 mandamientos. Pues sí, pero no es el gobierno el que debería enseñarlos. Sabemos que todo es un gran engaño, hermanos, porque la iglesia evangélica es una iglesia caída en apostasía. ¿Y por qué está en apostasía? Porque no enseña los 10 mandamientos en la iglesia. Oh, ahora vamos a usar la fuerza del Estado para enseñar los 10 mandamientos a través de decretos de Estado. ¿Y por qué no lo hicieron a través de su iglesia? Porque ahora quieren hacerlo a través de decretos de Estado. Porque todo es un engaño. No se trata de enseñar nada, hermanos. Se trata del poder. Ya yo les he hablado de este cristianismo plutocrático, hermanos. Ustedes ven que estos líderes cristianos, empezando por el Papa de Roma, son todos personas enormemente ricas. No hablamos de una familia con 2 carros, hermanos. Hablamos de plutocracia. Es decir, es dinero sobre dinero. Es, como decirlo en palabras coloquiales, están podridos en la plata. Plop. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Se trata del poder, ¿entienden, hermanos? Ahora, este problema se acentúa cuando luego el Estado piensa usar leyes religiosas para tratar de erigir a la cúspide del poder a ciertos líderes religiosos que ya hemos visto que son los culpables de haber sumido a la sociedad en el colapso. ¿Qué es lo que está pasando, hermanos? Alguien pudiera decir, no, Ecusatón, mira, eso no es posible, es algo bueno. Las personas van a leer los mandamientos de Dios
y vas a ver que todo va a ser paz y amor. Pero tú puedes tomar a cualquier persona, que sea un evangélico o un católico, y dile que te lea el 4º mandamiento, que dice que tú debes reposar en el 7º día, que es sábado. Pero luego tú le dices que te diga cuál es el día de reposo, y te van a decir que es el domingo, justo después de que han leído que el día de reposo es en sábado y que es el 7º día. Y tú les vas a decir, ¿no acabaste de leer que el día de reposo es en el 7º día y es en sábado? ¿Cómo es que tú dices que es el domingo? Y luego entonces se van a decir, es que el 7º día es el domingo. Y tú les vas a decir, no, el 7º día es el sábado, porque el primer día fue el día en que Jesús resucitó, y todo el mundo sabe que Jesús resucitó en domingo. Y lo vas a llevar al versículo de la Biblia, donde dice que Jesús resucitó el primer día de la semana. Y ellos te seguirán diciendo que no, que el 7º día de la semana es domingo, aun y cuando la Biblia misma muestra que Jesús resucitó en el primer día de la semana, que es el domingo. Entonces está claro que el mandamiento que dice que debemos reposar en el 7º día, que es en sábado, quiere decir que el 7º día cae en sábado. Es decir, que el Shabbat no es en domingo, sino que es en sábado. Pero hermanos, esto es de locos. Tú puedes ir a una de estas congregaciones evangélicas y oír al pastor enloquecido diciendo que el domingo es el Shabbat, hermanos. Es de locos. Es tal el grado de adoctrinamiento de estos esclavos útiles por el imperio cristiano plutocrático, que no pueden ser llamados de otra manera. No son más que esclavos útiles. Porque tú lees el 4º mandamiento y te dice que el día de reposo es en el 7º día, que es en sábado. ¿Ok? Pero no, ellos entienden que es en domingo. Así de increíble está esto. Es una hipnosis impresionante. Luego, tú tal vez quieras explicarle la etimología de la palabra sábado. Viene de Shabbat, por eso el Shabbat es en sábado. Ellos te dirán, no, la etimología de la palabra domingo viene de día del Señor. Por eso el domingo es el día del Señor. Y tú le vas a decir, mira, no, el domingo no significa día del Señor. Significa Dominicus, que significa Señor. No, día del Señor. Y luego el domingo antes era llamado Dies Solis, que es día del sol. Y por eso es que en inglés el domingo se llama Sunday, que significa en español día del sol. Y por eso puedes ver claramente que no es cierto que los apóstoles reposaran en domingo, porque el domingo antes se llamaba día del sol, y que luego el nombre fue cambiado a Dominicus, que significa Señor, y que no significa día del Señor. Entonces, eso es una prueba que el domingo no es el día de reposo. Y ellos se van a seguir diciendo que no. Luego te terminarán diciendo que estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Y entonces ahí está, hermanos. Por eso es que esta sociedad va al colapso. Porque cuando los pastores y los curas se ven acorralados ante la verdad, luego terminan diciendo la mentira más grotesca, y es que estamos bajo la gracia y no bajo la ley, y que por eso podemos violar la ley, cuando es todo lo contrario. Debido a que estamos bajo la gracia, por eso podemos guardar la ley y debemos guardar la ley, porque si no estuviéramos bajo la gracia, fuéramos como demonios, los cuales están despojados e imposibilitados para guardar la ley. Hermanos, impresionante. Entonces, esta teocracia no va a traer una restauración de la moralidad, sino que va a formar en el ser humano una hipocresía religiosa. Los seres humanos se convertirán en seres de ceremonias y ritos inservibles, y eso no les dará la salvación, porque Dios no quiere ese culto de ceremonias y ritos. Dios quiere un culto del corazón. De nada sirve entonces que ahora sea el Estado el que escriba en las paredes de colegios y universidades las leyes de Dios, cuando la misma iglesia está diciéndole a sus feligreses
que las leyes de Dios están abolidas, porque ahora estamos bajo la gracia. Vemos la contradicción tan horrenda. Por supuesto que esos cristianos solo ven a esos 10 mandamientos como letra muerta y no los ven como realmente debe ser, como una ley que debe cumplirse. Hermanos, por eso podemos tener total claridad de que esto que está ocurriendo en Luisiana es muy profético, porque nos revela que efectivamente Estados Unidos se empieza a transformar, como está descrito en Apocalipsis 13, en la imagen de la bestia. Y si la bestia romana es una teocracia pseudo-cristiana, la bestia americana pues debe ser también una teocracia pseudo-cristiana. Es lo que vemos en Apocalipsis 13, con la diferencia de que la bestia romana no tenía la tecnología, hermanos, pero la bestia americana no solo tiene la tecnología, tiene los celulares y tiene la inteligencia artificial. Nosotros vamos a ver lo que esta tecnología va a hacer cuando se use como herramienta para perseguir a todo aquel que no obedezca los dogmas del Papa de Roma. Leamos en Apocalipsis 13, versículo 14 al 15. Y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia, que tiene la herida de cuchillo y vivió. Este versículo, hermanos, nos muestra que hay un engaño. Esta bestia americana engaña a toda la tierra. Vemos, ahora es un engaño global. Muchos van a pensar que es algo beneficioso. Se ve bueno, ¿verdad?, que se pase un proyecto de ley en donde se empiece a enseñar la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Parece beneficioso, parece que va a traer algo bueno a la sociedad. La profecía dice que no, hermanos, dice que es un engaño. Y es que es apenas obvio. ¿Acaso Jesús dijo que Él le daba el poder al Estado para convertir el corazón de los seres humanos? No, el poder le fue dado a la iglesia, no al Estado. De ninguna manera Jesús dijo tampoco que la iglesia debía unirse con el Estado para que el Estado ayudara a la iglesia. No, para eso está el Espíritu de Dios. Es suficiente para, a través de la iglesia, convertir al ser humano de su inmoralidad. Pero ya vemos, el Estado es inmundo y el Estado inmundo no puede santificar a nada, menos a un ser humano inmundo. Es la iglesia santa, la verdadera iglesia, la que sí puede santificar a un ser humano que es inmundo. Y esta santificación ocurre porque ese ser humano es ungido con la verdad, un evangelio correcto, no un evangelio caído en apostasía. Entonces nosotros podemos tener la total claridad de que este movimiento con apariencia de cristianismo en Estados Unidos es un engaño. Leamos en Apocalipsis 13, versículo 15. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que los que no adoren a la imagen de la bestia sean muertos. Miremos esto, hermanos. ¿Quién le da espíritu a la imagen de la bestia? Vemos que la bestia de 2 cuernos, que habla como cordero, es decir, que es una nación con apariencia de cristianismo, le infunde espíritu a la imagen de la bestia. Y eso es algo torcido, que un cristianismo apoyado por el poder político